Sí, dale. Bueno, a mí me toca hablar de este trabajo que fue presentado en el Congreso Europeo, el Ya vi. MITRA-FR, que compara el tratamiento percutáneo de la válvula mitral por insuficiencia mitral secundaria versus el tratamiento médico. Bueno, como sabemos, la insuficiencia mitral secundaria, la válvula en sí, ya sean las valvas o las cuerdas tendinosas, son morfológicamente normales. Y el problema está en el ventrículo y en las alteraciones de la función ventricular y de la geometría ventricular. Tiene peor pronóstico que la IM orgánica o primaria, y además los pacientes que tienen deterioro de la función ventricular tienen peor pronóstico cuando tienen insuficiencia mitral. Como ya sabemos, la dilatación del ventrículo izquierdo lleva a una falta de coaptación de las valvas, con un aumento del área de tethering y del área de tenting, dilatación y aplanamiento del anillo, y todo esto lleva a una insuficiencia mitral secundaria. Bueno, en realidad el tratamiento, o sea, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento si nosotros tenemos que tratar la insuficiencia mitral secundaria? El objetivo sería mejorar la clase funcional, la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y, en el mejor de los casos, intentar mejorar la sobrevida de estos pacientes. El tratamiento más efectivo, lamentablemente, del que disponemos en la actualidad, está dirigido al deterioro de la función ventricular. Esto es, o tratamiento médico, o terapia de resincronización, o tratamiento quirúrgico. Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, CRM, en los casos donde haya viabilidad. Pero esto no reduce significativamente la insuficiencia mitral secundaria. Como sabemos también, a diferencia de lo que es la insuficiencia mitral primaria, donde el tratamiento, el gol estándar del tratamiento es el tratamiento quirúrgico, ya sea por plástica o por reemplazo, esto no altera la historia natural de la patología de base en la insuficiencia mitral secundaria y no mejora la sobrevida tampoco. Desde hace un tiempo disponemos del MitraClip, que es un dispositivo. Acá en esta foto se ve el dispositivo y acá se ve el clip. Acá en este video no sé si todos saben cómo se coloca, pero vamos a ver. Ahí está la insuficiencia mitral, que se ven en azul. El dispositivo es un dispositivo que se coloca con una guía, es por accesos periféricos, ya sea yugular o transfemoral o femoral, donde se avanza la guía hasta el septum, se perfora el septum, se hace una punción transeptal, se saca la guía. Todo esto es monitorizado generalmente con ecografía, con transesofágico. Se pone el dispositivo, se introduce el dispositivo lo que se hace es, se pone del lado auricular, se intenta alinear con el jet de regurgitación mitral y además que quede lo más paralelo, lo más perpendicular posible al anillo. Cuando se posiciona bien, se avanza hacia el lado ventricular, y cuando se termina avanzando hacia el lado ventricular, esto es como se ve, o sea, lo que uno hace es alinearlo bien a donde está el jet. Se avanza hacia el lado ventricular y ahí es donde se agarran el borde libre de ambas valvas y se cierra el dispositivo. Generalmente se pone en el medio el dispositivo, se puede poner más de uno. En este caso lo que se hace es, se pone, el primero se pone en el medio y si es necesario, porque queda insuficiencia mitral residual, se ponen a los costados de ese primero. Y lo bueno que tiene también es que además, si uno ve que hemodinámicamente lo valora por eco y no le gusta cómo quedó, se puede sacar y volver a posicionar. Ahí queda, después se vuelve a hacer una valoración por ecografía y si uno está conforme, queda así o pone otros clips. Otra cosa más, el primer clip que se pone en el medio es el más fácil de colocar. Cuando se ponen otros clips adicionales, el problema que hay es que cuando se avanza hacia el lado ventricular, uno puede enganchar las cuerdas tendinosas y es más complejo poner el segundo clip del segundo clip en adelante. Y los resultados varían.
Bueno, desde que salió este dispositivo, en el 2011 se publicó el Everest 2, en el cual se randomizaron 279 pacientes con insuficiencia mitral severa, de los cuales solo el 27% tenían una IM secundaria o funcional, y se randomizaron a tratamiento percutáneo con MitraClip versus cirugía, donde se vio que el MitraClip fue menos efectivo en la reducción de la insuficiencia mitral comparado con la cirugía. A largo plazo mostraron resultados similares, pero durante los primeros 6 meses se vio que los pacientes presentaban mayor IM residual y eso llevaba a la necesidad de cirugía de estos pacientes. Pero pasados esos primeros 6 meses, el tratamiento percutáneo otorgaba más o menos el mismo beneficio que la cirugía, pero con una menor agresión para el paciente. Después de eso, hubo 3 estudios, los 3 que se van a presentar, uno que se presentó en el Congreso Europeo, que es el MITRA-FR, y 2 más, que incluyen pacientes con insuficiencia mitral secundaria, ya no como en el Everest, que eran la mayoría con insuficiencia mitral primaria, sino estos con insuficiencia mitral secundaria. El objetivo del MITRA fue comparar la eficacia y la seguridad del tratamiento con MitraClip versus el tratamiento médico óptimo en pacientes con IM severa y deterioro severo de la función ventricular. El estudio fue un estudio multicéntrico randomizado que se realizó en Francia. Y el reclutamiento fue del 2013 al 2017. Los criterios de inclusión eran tener una IM secundaria severa con un volumen regurgitante mayor a 30 mililitros y un ORE mayor a 20 milímetros cuadrados. La FEI entre un 15 y un 40%, esto es un deterioro severo de la función ventricular, con insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional 2 y 4, y que al menos tuvieran una internación por insuficiencia cardíaca durante el año previo al enrolamiento, y que además tengan tratamiento médico óptimo para la insuficiencia cardíaca. Y los criterios de exclusión eran que el HER Team los haya puesto como candidatos para cirugía. De los pacientes que se randomizaron, 152 pacientes fueron a la rama intervención con MitraClip y 155 pacientes, que en realidad terminaron siendo 152 porque 3 se excluyeron por el consentimiento informado, 152 para cada rama. El punto final primario fue combinado, mortalidad general y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca al año, y los puntos finales secundarios fueron por separado la mortalidad general y después todas variables que cambian, que hablan de la calidad de vida, el score de calidad de vida, la clase funcional, cambios ecocardiográficos basales a los 6, 12, 24 meses, de biomarcadores y el costo-efectividad del procedimiento. Dentro de las características de la población, la edad media era de 70 años, casi entre un 33 y un 35% eran mayores de 75 años, la mayoría eran hombres, más del 70%. Por otro lado, tenían un Euroscore, acá está, de 6 aproximadamente, tenían valores de BNP altos, y como única diferencia, el resto de los parámetros eran similares, pero como una diferencia, en el grupo intervención tenían más antecedentes de miocardio, 49% versus 34% del grupo control, que recibía tratamiento médico. Dentro de lo que era tratamiento médico, la realidad es que los dos grupos estaban similarmente tratados, y de los que se realizaron el procedimiento, de los 152 pacientes que iban a recibir el MitraClip, 8 no se hicieron. No se hicieron porque uno en el momento de la evaluación tenía una IM leve, no era severa, otro porque el paciente declinó, uno porque, 3 pacientes fallecieron antes de llegar a hacerse la intervención, y otros 3 por otras razones. De esto nos quedan entonces 144 pacientes, de los cuales sí en todos se intentó realizar y falló el procedimiento
en 6 pacientes. En esos 6 pacientes falló por taponamiento, por shock cardiogénico, y en 3 pacientes directamente no se pudo por falla técnica colocar el dispositivo. Por lo tanto, nos quedan para el análisis 138 pacientes que efectivamente recibieron el MitraClip. El procedimiento en estos 38 pacientes fue exitoso en un 95,8%, de los cuales casi un 46% recibieron un solo dispositivo, el 45% también necesitó más de un dispositivo, y el 9,4% recibieron 3 o más MitraClips. Por otro lado, de los 144 pacientes, el 14,6% de los pacientes presentó complicaciones periprocedimiento. ¿Y a qué le llamo complicaciones periprocedimiento? Bueno, la falla de los pacientes que no se pudo colocar por fallas técnicas, hemorragias que hayan requerido transfusiones, defectos del septum auricular, shock cardiogénico, embolismo sistémico, taponamiento, y no hubo necesidad de conversión a cirugía de urgencia. Bien, en este gráfico lo que se muestra es la severidad de la IM, basalmente y al alta hospitalaria, donde se ve que según la escala de IM, donde todos los pacientes tenían una IM 3 más, o sea, moderada a severa, a 4, severa. Al alta, después del procedimiento de los pacientes que recibieron el MitraClip, se vio que el 95% tenía una reducción de al menos 1 grado de la insuficiencia mitral. El 92% de los pacientes tenía una insuficiencia mitral menor a moderada. Y el 75% de los pacientes al alta tenía una reducción de la insuficiencia mitral, quedando con una insuficiencia mitral leve o sin insuficiencia mitral. Y bueno, los resultados de este estudio lo que terminaron dando es que para lo que fue el outcome primario, el punto final primario, no hubo diferencias entre el tratamiento con MitraClip y el grupo control con tratamiento médico. Y dentro de lo que fueron los puntos finales secundarios, tampoco hubo diferencia. Y donde se vio que muertes hubo más o menos entre un 22 y un 24% en los dos grupos. Y hospitalizaciones, el 50% de los pacientes casi al año habían recibido hospitalizaciones, y era igual en los dos grupos. O sea que no mostró ningún beneficio. Estos son lo mismo, ¿sí? Muerte de todas las causas, cardiovasculares y hospitalizaciones al año. Y dentro de los que son eventos adversos al año, la única diferencia fue que dentro de los pacientes tratados con MitraClip hubo más accidentes cerebrovasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos. Hubo mayor requerimiento de reemplazo, del tratamiento de terapia de reemplazo renal, 7 versus 4%, y hubo más hemorragias. Por otro lado, este es un gráfico que muestra qué pasó con los pacientes. Estos dos pilares son el grupo de tratamiento médico y estos dos últimos, el grupo intervenido con MitraClip. Basalmente, el primero de los dos, y a los 12 meses, los dos segundos pilares. Donde se vio que basalmente, esta es la clase funcional de los pacientes, mejoraron ambos grupos la clase funcional, pero si uno ve a los 12 meses qué pasó con el tratamiento con los pacientes que tenían tratamiento médico versus los pacientes que habían recibido MitraClip, la realidad es que no hubo una diferencia significativa en términos de clase funcional tampoco. Entonces, una cosa a remarcar de este estudio es la gran limitación que tuvo, que hubo muchísima pérdida de información a los 12 meses. Si bien la mayoría de los pacientes teníamos información acerca de lo que era el outcome primario, no había información se había perdido mucha información sobre datos del ecocardiograma, del test de la marcha, del test de calidad de vida y de los valores de BNP. Lo que sí se vio es que
casi hay una tabla en el apéndice donde muestra la cantidad de datos y la realidad es que no se llegaba al 50% de los datos de los pacientes. O sea que hay más de un 20% de pérdida de información. Y sí, al año se vio que 48 pacientes del grupo intervenido que presentaban datos del eco tenían una IM residual mayor a 2, o sea, mayor a moderada. Que esto es un dato creo que importante. Entonces, como conclusiones del trabajo, en los pacientes con insuficiencia mitral secundaria, la tasa de muerte o intervención por insuficiencia cardíaca al año no difiere entre los que reciben MitraClip de aquellos que reciben solo tratamiento médico. Pero a mí me quedan dudas. ¿Qué hubiese pasado si este estudio hubiese presentado un mayor número de pacientes? Tiene 152 pacientes nada más y los que recibieron MitraClip fueron pocos. Me gustaría también conocer el resultado a largo plazo de este estudio, no al año nada más. Y a mí me cabe la duda de qué pasa, o sea, ¿por qué a los pacientes les fue tan mal? ¿No será que estos pacientes per se ya tienen un mal pronóstico por la patología de base que tienen? Tenían un 33% de fracción de eyección eh, de los dos grupos. Por otro lado, ¿qué pasaría si ese tratamiento percutáneo se realizara en etapas menos avanzadas de la enfermedad? No cuando ya hay deterioro severo de la función ventricular y cuando la IM ya es severa. Y para esto, recordar, por otra parte, que las guías de valvulopatías, las últimas guías de la AJA, solo consideran el MitraClip como para pacientes con insuficiencia mitral que sean severamente sintomáticos, en clase 3-4, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, y que además tengan una IM primaria y que presenten anatomía favorable con una expectativa de vida razonable, mayor a un año, y con un riesgo quirúrgico prohibitivo para la cirugía. O sea que son pacientes altamente seleccionados los que podría considerarse el MitraClip.